digas. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo dedicado a la conmemoración del bicentenario de Jovellanos en el Ateneo de Madrid. Como recordarán quienes lo hayan seguido, hasta ahora la sesión inaugural la impartió don José Luis Avellán, a quien aprovecho para saludar, ya que se encuentra entre nosotros y nos acompaña en esta tarde, en el que se nos dio un perfil de Jovellanos. La segunda sesión, que fue la semana pasada, se centró en el drama español de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cogida en esa terrible pinza de Francia e Inglaterra, que determinará justamente la Guerra de la Independencia, en la que tan importante y destacado papel jugará Jovellanos. Y esta de hoy tiene una gracia especial que sí quisiera destacar antes de pasar la palabra a José Carlos Rodríguez, que hará la presentación del profesor Velarde, y es la perspectiva de la actualidad de Jovellanos. Jovellanos quizás sigue siendo un personaje que puede ser orientador, nos propone don Juan Velarde, un orientador de la actual vida española. De Juan Velarde no quisiera decir mucho, pues ha de tener su presentación y tiene su presentador, pero sí agradecerle una vez más que, igual que el año pasado en las jornadas de la conmemoración del 175 aniversario del Ateneo, muy amablemente se brindó no solo a estar en este estrado y dar una magnífica conferencia sobre don Antonio Flores de Lemus, y otros personajes también salieron en aquella ocasión con motivo del estudio de la economía desde el Ateneo en los años del siglo XIX y comienzos del XX, sino que también nos demostró una amistad y un afecto que yo quiero reiterar mi agradecimiento, que ya tuve ocasión de expresarle, por cuanto demostró que era no solo un buen conocedor de esta casa y de las historias de esta casa, sino también un buen amigo del Ateneo de Madrid, porque también él nos ayudó enormemente a preparar esos eventos. Para mí es una gran satisfacción llegar a esta tercera sesión, y agradeciéndoles a todos su asistencia en esta tarde fría y ya casi de otoño avanzado, en la que además se cuenta con la amenaza de una jornada de Liga de Fútbol que tantas pasiones evidentemente desata, pues agradeciéndoles por lo tanto su asistencia y que nos acompañen en esta tarde, le paso la palabra sin más a José Carlos Rodríguez, indicando que se trata de un joven periodista dedicado a los temas económicos, que trabaja en la actualidad en Intereconomía y en Libertad Digital. Brillante trayectoria, ya es algo más que un joven, ya tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, pertenece también al Instituto Juan de Mariana y nos hace también el honor de acompañarnos en esta sesión de esta tarde. Muy buenas tardes a todos, les reitero, y le doy la palabra a José Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, don Pedro, don Juan, señoras y señores. Es para mí un honor presentar a don Juan Velarde, como pueden imaginarse. Voy a empezar, si me lo permiten, con un apunte puramente personal. En mi casa comprábamos el diario ABC y recuerdo cómo con gran emoción esperaba el número en el que en fin de semana don Juan Velarde escribía su artículo semanal y escribía sobre temas relacionados sobre todo con economía, historia. Yo entonces empezaba a interesarme por esas cuestiones y jamás me decepcionó don Juan en ninguno de sus artículos, y además siempre me llevaba algo, aprendía algo de estos artículos. No les voy a repasar todo el currículum de don Juan Velarde porque nos llevaría muy lejos, pero sí voy a destacar algunos datos básicos, como por ejemplo que nació en Salas, Asturias, en 1927. Un dato básico, un día como hoy, que está dedicado a un asturiano universal como es Gaspar Melchor de Jovellanos, a quien recordamos con motivo del bicentenario de su muerte, que ocurrirá a no muy tardar. Pero no es solo el hecho de la coincidencia, digamos, geográfica. Aunque el profesor Velarde es un madrileño de adopción, como lo son muchos, también es un asturiano ejerciente. Suya es, por ejemplo, una historia de la economía asturiana que es referente en la materia. Y hay pocas personas en España que puedan hablar del ilustrado español con la propiedad con la que dentro de pocos minutos lo hará don Juan Velarde. No quería dejar de resaltar el acierto de esta institución por dedicarle un espacio a Jovellanos.
Aunque estoy tan expectante como ustedes por conocer cuál es el contenido de la conferencia, cada vez es más claro para mí que Jovellanos ha formado parte de la inspiración de varias generaciones de intelectuales españoles y que su influencia no se ha perdido con el tiempo. Por esta y por otras razones históricas, la figura de Jovellanos mantiene hoy toda su vigencia. Don Juan Velarde se licenció en Economía, en Económicas, en la primera promoción que hubo de esta carrera en España. Quizá deba resaltar, porque tiene su miga, que optó por la carrera de Económicas por un absurdo problema relacionado con los plazos de la matrícula. Económicas entonces empezó en el mes de enero, lo cual le facilitaba la cuestión puramente burocrática a don Juan, y quizá por eso tenemos un gran economista y no un gran médico o un gran abogado. Entre sus maestros encontramos nombres tan reseñables como Perpiñá Grau, Manuel de Torres o Luis Olariaga. Es miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, doctor honoris causa por varias universidades, Oviedo, UNED, Comillas, Sevilla, Valladolid, y su carrera ha sido premiada con premios numerosos y distinguidos. Por ejemplo, el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, Premio Jaime I de Economía, Premio Rey Juan Carlos de Economía, Premio Campomanes o la Medalla al Mérito del Ministerio de Economía. Cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias, seguramente don Juan se sintió reconfortado por el reconocimiento, pero alguna vez ha comentado que hasta cierto punto había llegado como a lo alto de una colina, a partir de lo cual solo podía ir hacia abajo. Bien, pues han pasado 19 años desde entonces y ha seguido publicando libros y artículos. Y sigue despertando el interés y la admiración de muchos. Nadie lo diría viéndole, pero don Juan se jubiló como catedrático. Tenemos un sistema en España que absurdamente expulsa a algunos de nuestros mejores profesores simplemente porque han llegado a una determinada edad. Él ha seguido su magisterio por otros medios, no voy a centrarme en eso, pero sí voy a destacar un dato. Cuando se jubiló, se editó un libro homenaje de 3 volúmenes que contenía 119 ensayos. 119 ensayos. Piensen un poco en esta cifra, porque da una idea de que el profesor Velarde inspira un gran respeto por un gran número de personas y también el cariño por quienes le conocen. Entre sus áreas de investigación destaca la historia del pensamiento económico español, de forma destacada su investigación sobre el pensamiento de Flores de Lemus. Aunque ha escrito otros libros también y muchos artículos sobre el pensamiento económico en España, especialmente en el periodo en el que empieza de verdad a introducirse el análisis económico, que es a comienzos del siglo XX. También ha estudiado el nacionalsindicalismo, el estado del bienestar, al que ha dedicado el profesor Velarde muchas páginas, y desde luego la propia historia económica de España. Es director del volumen 1900-2000, Historia de un esfuerzo colectivo, y de una joya llamada 100 años de economía española, que yo reseñé para Libertad Digital. Ahí, en esta obra, da cuenta de la transición de España del modelo castizo, como el propio Juan Velarde ha acuñado en la expresión, a la globalización y la plena integración de nuestra economía en el concierto internacional. Es un camino del cerrojo económico a la apertura al mundo, y del hambre y de una cierta mediocridad, incluso, a formar parte de los países más desarrollados. Es una historia muy rica en aportaciones personales y además es una historia que no tiene nada de lineal. Por ejemplo, cuenta admirablemente el drama que supuso para el franquismo el abandono del modelo castizo, al que todavía se aferraba tras el plan de estabilización de 1959. También en ese libro y en otras obras ha expuesto lo que llama el modelo Aznarrato, una expresión que probablemente también quede fija para el análisis histórico. Sobre este modelo, además, hay un interesante debate. ¿Lo comenzó el ministro Rato o ya venía con Solbes? ¿Vale como modelo para la situación actual o nuestra situación es tan complicada que necesitamos una forma de aproximarnos distinta? Pero el profesor Velarde es también un analista de la coyuntura económica al que hay que escuchar siempre. Permítanme que les lea muy brevemente una noticia referida a una conferencia de don Juan Velarde. España, decía entonces el profesor, avanza hacia una grave crisis de forma inevitable,
corre el riesgo de ser expulsada del euro. Reconoce el profesor que España crece a buen ritmo y sus indicadores señalan que su economía goza de buena salud. Pero está abocada a una grave crisis y el problema es el modelo de ese crecimiento que está basado en una demanda interna sostenida sobre tipos bajos y una política fiscal más bien expansiva, lo cual convive con unos precios de consumo y de bienes industriales muy altos y eso lleva a un grave problema de competitividad. Se está acumulando un gran endeudamiento a corto plazo y cuando estalle repercutirá en la construcción que se hundirá. Hay países que están muy mal como Italia, Portugal o Grecia. ¿Les suena todo esto? Es la historia de la crisis económica que estamos sufriendo en España y en Europa. Y estas palabras pertenecen a mayo de 2006, dentro del segundo Foro Internacional de Economía Regional. ¿Cómo podríamos definir a Juan Velarde? Es un ejemplo de los rare birds o pájaros extraños o rara avis de los que habla Lord Keynes, si no recuerdo mal, en su ensayo biográfico sobre Marshall. Son esos economistas que saben de teoría económica, pero que saben también de historia económica y de la historia de la propia disciplina, que también saben de derecho, de matemáticas, de filosofía, que comprende, en fin, un acervo de conocimientos que sitúa la ciencia económica en un contexto social mucho más amplio. Ya Hayek dijo que un economista que solo supiese de economía es un mal economista. John Stuart Mill, 100 años antes, había dicho algo parecido. Y el hecho de que don Juan Velarde sea un rare bird o un pájaro raro hace que sea posible que pueda hablarnos hoy de un intelectual tan rico como Jovellanos. Déjenme terminar con dos apuntes personales. El primero de ellos es su entusiasmo. ¿Cómo es don Juan Velarde?, le pregunté a un amigo suyo. Joven, fue su respuesta. Y es verdad, van a comprobar de inmediato su entusiasmo. Un entusiasmo que es tal que incluso salta de las páginas inanimadas de los libros o de los periódicos. Y para que no todo sea una relación de éxitos y de fortalezas de don Juan, les comentaré que tiene una debilidad por los dulces que le trae por el camino de la amargura y de la cual también participo, por cierto. Uno de los grandes economistas españoles de 2 siglos ya, maestro de varias generaciones, don Juan Velarde, con todos ustedes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tengo forzosamente que comenzar, antes de leer mi intervención, por dar las gracias por 3 motivos. El primero de ellos es porque se me haya invitado al Ateneo de Madrid. Tengo vinculación con el Ateneo de Madrid desde hace nada menos que el año 1947, cuando mi padre me obligó a hacerme socio del Ateneo de Madrid, porque él había sido socio del Ateneo de Madrid, y tengo, por lo tanto, una situación de afecto especial hacia el Ateneo de Madrid. En segundo lugar, porque se me haya llamado para hablar sobre Jovellanos, que es una de las materias que a un economista español en estos momentos, y precisamente a los 200 años de su muerte, pues tiene que, de alguna manera, preocuparnos. Y en tercer término, por los elogios que se han desarrollado en la presentación mía, que me hicieron recordar aquello de Javer de Mestre, que me enseñó Diez del Corral, que la exageración en el elogio es el privilegio de las almas grandes. Y ustedes en el Ateneo, evidentemente, las tienen ahora y lo han demostrado. Y yo paso a hablarles de esta cuestión de Jovellanos como orientador de la actual vida española. ¿Por qué tiene tanta importancia esa situación de Jovellanos en la actualidad? Sencillamente porque Jovellanos nos sirve perfectamente para iluminar lo que nos está pasando ahora. Pensemos que la revolución industrial se ha acelerado y en este momento nos encontramos en uno de esos grandes instantes en que, de nuevo, está cambiando todo dentro de la envoltura de otro gran cambio general, que es, desde el siglo XVIII, la mencionada revolución industrial. Imaginémonos lo que significa, respecto a lo que ocurría hace pocos años, la globalización de la actividad económica. Hoy en día, en tiempo real inmediato, cualquier persona,
en este mismo instante, desde un ordenador, está enviando desde aquí, al lado, operaciones financieras que de alguna manera repercuten en la plaza de Nueva York. Pero, al mismo tiempo, la economía española está inmersa por primera vez en la historia, plenamente en la europea. La crisis que nos afecta automáticamente repercute, a causa de los créditos concedidos ampliamente por su banca, en Alemania, por ejemplo. Las guerras nacionales se han esfumado. Tras el derrumbamiento del muro de Berlín, se liquidó la posibilidad de vivir en la utopía de la planificación económica comunista, pero ha surgido la amenaza del terrorismo islamista y, además, un islamismo frente a la realidad típica occidental que pasa a ser amenazadora, de acuerdo, por cierto, con lo que nos pronosticó Ibn Khaldun. Por otra parte, los descubrimientos que acaban existiendo en la robótica, los que se despliegan en las famosas tecnologías de la información y comunicación, lo que está ocurriendo con la exploración del espacio exterior, lo que está sucediendo en el terreno de la biotecnología, lo que vemos que de un momento a otro va a ocurrir con la energía de fusión, todo esto motiva que el mundo está cambiando tan aceleradamente que nuestros empresarios tienen que estar actuando ante esas realidades a una velocidad, con unos reflejos y con unas reacciones que no se parecen en nada a la velocidad, las reacciones y los reflejos que eran suficientes para nuestros empresarios en otras épocas. La tendencia ante esto es también procurar cambiar de manera vertiginosa. Por eso, el observar que Jovellanos, ante todo ello, pedía un cierto grado de mesura y tratar de combinar lo actual con el pasado inmediato para resistirnos ante la posibilidad de que eso cambie los valores, que nos trastorne de forma íntima, que nos transforme en traidores a convicciones que deben ser permanentes, creo que convierte a su mensaje en algo muy valioso para ahora mismo. Debemos resistirnos, por cierto, a creer que esto es demasiado abstracto, demasiado lejano, no excesivamente importante y ajeno a cuestiones directamente relacionadas con acontecimientos de la economía. Sería un error muy grave. Insistamos en esto, que no es una proclama tradicionalista, ni mucho menos. Jovellanos aceptó incluso complacido un cambio en aquello que era menester que se alterase y se alterase radicalmente. En aquel momento, lo natural, que entonces es lo revolucionario, es aceptado por Jovellanos, y ese acepta lo natural. Dejémoslo de momento ahí. Va a ser fundamental para explicar muchos de sus talantes frente a los fenómenos económicos. Sería, sin embargo, un error creer que, con eso, va a sumarse sin más a los que desean cambiarlo todo, incluso a veces de cuajo en su patria. Cuando tenga que reaccionar en relación a cómo debe ser la Constitución inherente a los nuevos tiempos, sostiene que, en ese sentido, es evidente que no se debe abandonar de ninguna manera la Constitución tradicional española. Por otro lado, esto no quiere decir que actuase como un medroso acomodaticio. Cuando se presenta ante la Inquisición, cuando es interrogado por ella y de la manera que acaba siendo interrogado a causa de los problemas de su amigo Olavide, es el único de toda la tertulia, hay que decirlo, que en solitario mantiene la dignidad, como un libro del profesor Perdices nos señala de modo muy claro. Vemos que, en ciertos momentos, actúa Jovellanos con el talante propio de una dignidad despectiva frente a aquellos interrogatorios. Sin embargo, aunque opuesto a la Inquisición, va a mantenerse como un católico celoso dentro de la Iglesia, sin dudas ni vacilaciones. Todo esto convierte a la figura de Jovellanos en una tan compleja que quizá nos pueda servir para poder reaccionar adecuadamente ante el presente a luz de nuevos y cambiantes fenómenos. Pero un economista tiene que decir que existe un segundo motivo mucho más importante todavía. Es que Jovellanos admite que la economía debe ser el motor para resolver el drama social. Él no quiere la economía como algo que sea una mera elucubración mental. Se va a encontrar con ello con dos fenómenos verdaderamente incitantes para su espíritu científico. Por una parte, va a trabajar
en calidad de alcalde del crimen en la Real Audiencia de Sevilla en 1769. Y allí tomó contacto con una realidad que era, me atrevería a llamarlo así, muy triste. Sevilla en 1717 ha perdido su capitalidad en relación con América. Es una ciudad que está en decadencia. Se encuentra en manos de una minoría de grandes hacendados, de grandes señores, sin perspectivas mercantiles o fabriles. En ella pululan los pobres, los muy pobres, jovellanos, como nos hizo observar el excelente libro publicado por Javier Varela. Se hace una pregunta que pasará a ser clave. ¿Por qué yo, como magistrado, me encuentro con que es mayor el número de criminales pobres que de los ricos? O lo que es complementario, ¿por qué abunda más la criminalidad entre los pobres que entre los ricos? Al buscar la contestación a estas interrogaciones, que me atrevería a calificar de cruciales, al buscar la respuesta en la jurisprudencia y en la filosofía, no la encuentra. Solo haya vaguedades, incoherencias. ¿Dónde va a hallarla? En la tertulia de Olavide ya han hablado de una cosa nueva que se llama la economía. Campomanes también le había hablado de ella en cuanto fue su maestro. Había aludido a su interés personal por un señor llamado Adam Smith y cómo estaba haciendo él, Campomanes, que en el Real Colegio de Escoceses de Valladolid le tradujesen fragmentos de un libro que Smith había escrito y que encontraba fundamental Campomanes y que había aparecido en 1776. La encuesta, la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Al acercarse a esa ciencia económica, comprende que ese es el camino adecuado que no encontraba. Jovellanos lo halla ahí. La economía es la que puede explicar de qué manera puede engranarse su actividad como persona de toga, que tiene que reaccionar ante esas situaciones de Sevilla y cómo el remedio no viene sencillamente de la represión que puede efectuar, sino de otra serie de cosas. La Real Sociedad Económica de Sevilla va a ser objeto, por eso, de muchos desvelos suyos, porque aquel ambiente de pobreza tiene que ser contemplada desde el punto de vista de la economía, para captar del todo el drama social que ante sus ojos se desarrollaba. Es más, él contempla la economía como un instrumento para resolverlo. Lo que acaba ocurriendo a una serie de individuos en Sevilla no es meramente algo que pueda puntualizarse con un sencillo discurso de persona inteligente. Así se pueden aclarar algunas razones, pero es preciso ahondar y para hacerlo se ve precisado a solicitar socorro a una ciencia nueva, a la economía. Comprende que precisa hacerlo con urgencia, porque lo que contempla es nada menos que el hundimiento de España. Él tiene ante sí algo espantoso que está ocurriendo a su patria. España había sido, hasta fechas recientes, un imperio notable, pero al observarlo con detenimiento llega a la conclusión de que es posible que se acabe descomponiendo. Es el instante en que él redacta la famosa manifestación del Estado de España bajo la influencia de Bonaparte en el gobierno de Godoy. Y en esa especie de sátira que Jovellanos va a dirigir a aquel y a correspondencia que tiene con José Vargas Ponce, hay que ver cómo se acabó portando este Vargas Ponce en el asunto Olavide, cuando Jovino le escribe a Armesto, otras veces lo llama Poncio, esa oda feroz en la que de pronto dice, está hablando Jovellanos de España, en esto había de parar mi gloria, mi fin había de ser este, y falsías, y guerra, y hambre, y peste, los postrimeros fastos de mi historia. Jovellanos se encuentra con que España se ve encaminada a esto, a hambre, a peste, a toda una serie de hundimientos de cualquier género de bienestar. La respuesta la va a buscar ansiosamente y después la va a encontrar en la economía. Por una parte, se aclaran así las cuestiones relacionadas con lo que ahora llamamos los problemas microeconómicos y, por otra, con los problemas macroeconómicos que han de abordarse adecuadamente para resolver el conjunto de la situación nacional. Conocer, por consiguiente, la respuesta que solo puede acabar dándose por parte de la economía, ese es el segundo gran mensaje, el segundo gran motivo por el que hoy es necesario Jovellanos. Mil y una veces
han tratado los políticos de resolver multitud de cuestiones muy serias basándose en voluntarismos totalmente ajenos a la economía, poniéndose incluso de espaldas a esta ciencia, tratando de ignorar lo que los maestros de la misma estaban diciendo, sin recordar de ninguna manera esa actitud, casi me atrevería a decir que humilde, que tiene Jovellanos, de que es necesario que la economía sea la que se emplee para resolver estos problemas esenciales. Como en la actual situación de muy seria crisis económica, atendida no ya desde 2007, sino desde 2003, de modo ajeno a lo que enseña la ciencia económica, no recordar ese mensaje que nos viene ahora mismo de Jovellanos. De este segundo viene inmediatamente un motivo tercero, porque el tratar de resolver problemas acuciantes e importantes a través de la economía exige conocer y escudriñar quiénes pueden ser los mentores adecuados. Si contemplamos los grandes catálogos que, por ejemplo, ha recopilado Larraz en su obra La época del mercantilismo en Castilla, de gentes preocupadas por la economía, observamos que en multitud de casos esos individuos pertenecen ya al conjunto espantable de los arbitristas o ya al de escritores sobre economía más o menos de 3 al cuarto. Por supuesto, ha de quedar al margen la Escuela de Salamanca, derivada de la Escuela de Francisco de Vitoria, y algún investigador aislado, como el padre Mariana, por ejemplo. Para nuestra desdicha, eran los otros los que abundaban por aquí. Jovellanos no reacciona así, con una especie de espíritu patriotero. Casticismos de ese estilo no acepta ni uno. Tampoco intenta inventarlo todo él solo. Decide con racionalidad acercarse a los grandes de verdad. Esos grandes los busca a partir del marco que le está ofreciendo los debates de la tertulia de Olavide. Este es precisamente el que le ilumina sobre la existencia de ciertos economistas indiscutibles, así como sobre un conjunto de cuestiones relacionadas con esta ciencia nueva. Se va a acercar Jovellanos, pues, a la economía desde sus jornadas de Sevilla y va a efectuarlo a través de 3 grandes maestros. Los conocemos ahora suficientemente bien porque este asunto está perfectamente investigado. El primer maestro de Jovellanos es un gran investigador, un gran mercantilista, con valores actuales sobre los que economistas, ahora mismo lo acaba casi de hacer el Fabián Estapé, volvemos una y otra vez. Me refiero a Cantillón. Pero a mi juicio, más importancia todavía que este debe concederse al trabajo de Jovellanos sobre un segundo economista. Se trata de un italiano, miembro de un grupo que todavía la ciencia económica sigue haciéndose lenguas de la importancia que tiene. Me estoy refiriendo a Pietro Verri. Verri trabaja en esa maravilla del mundo de los Habsburgo que estuvo alrededor de María Teresa en el Ducado de Milán y cambió no solo la estructura económica y convirtió al ducado en un auténtico prodigio dentro del dominio de los austriacos, sino que hizo que tomase modelo de esa situación todo un conjunto de economistas de todos los países. Por ejemplo, gracias a esas influencias, nace un sistema fiscal en Milán que es imitado por la Revolución Francesa con la famosa ley de 3 de Frimario del año 7 y que nosotros vamos a traducir a través de la reforma de Mont-Saint-Millán, que solo será superada en la reforma de 1978. Ese grupo de economistas tiene, por tanto, en el caso de Verri, un papel y una significación extraordinaria. Jovellanos va a acercarse a Verri en tanto en cuanto es un preludio de Jeremías Benzan. Tiene Verri incluso aportaciones mucho más finas que las de Benzan. También se adelanta incluso respecto a Gibbons. El papel de adelantado de Verri, que ahora admitimos todos, era verdaderamente prodigioso captarlo cuando Jovellanos se dedica a traducir las meditaciones sobre la economía política de este italiano austriaco para tener una buena base de discusión con destino a la tertulia de Olavide. Este último también es quien le va a hablar de otro economista del grande, del genio, que es Adam Smith. Dejemos a Cantillón y a Verri. Tuvieron su papel, por supuesto, en la formación como economista de Jovellanos, pero lo que más vale del mensaje de este, nadie duda que procede de Adam Smith. ¿Cómo percibió su importancia? ¿Cómo se dio cuenta de que era un buen punto de apoyo? ¿Cómo luego esto va a permanecer
va a latir continuamente detrás de las investigaciones, de los puntos de vista, de los dictámenes de Jovellanos. Creo que se trata de una especie de intuición verdaderamente genial que acaba teniendo el gran gijonés, y ese es el cuarto motivo de su actualidad. Smith es un personaje que en realidad pasa a convertirse en su compañero permanente. A Smith, que se lo iluminó Olavide, que Jovellano lo va a discutir en su ámbito sevillano, también lo había seguido con pasión su mentor Campomanes, convertido con rapidez en un smithiano incipiente e inmediato, que sería premiado con el envío por el economista escocés de un ejemplar de La riqueza de las naciones dedicado afectuosamente al español. De Smith va a aprender Jovellanos dos cosas, las dos que en el fondo son el gran mensaje revolucionario que acaba existiendo dentro de La riqueza de las naciones y que permanece. La primera de ellas, que es imposible conseguir el desarrollo económico si no se amplía el mercado. Los mercados pequeños no sirven absolutamente para nada dentro de un proyecto de gran impulso a la actividad productiva. El encaje famoso que efectúa Adam Smith al señalar que solo con mercados grandes las series productivas pueden ser grandes, y solo con series productivas grandes los lugares dedicados a la fabricación pueden albergar muchos trabajadores. Solo en plantas industriales donde se fabrican por muchas personas grandes cantidades de bienes puede haber una amplia división del trabajo. Solo cuando existe una gran división del trabajo sube la productividad. Solo cuando sube la productividad bajan los costes. Solo cuando bajan los costes pueden acabar bajando los precios y ser competitivo una economía. Solo cuando bajan los precios y se es competitivo, aumenta en todos los compradores y vendedores el nivel de gasto, el nivel de compra, el nivel de bienestar material que se propaga a todos los miembros de esa comunidad, por lo cual, al ser más ricos los ciudadanos, se puede ampliar todavía más el mercado. Así nos encontramos en un círculo virtuoso. Ese mensaje de la necesidad de ampliar más los mercados como motor del desarrollo es algo que aprendió y que le entró perfectamente en la cabeza a Jovellanos. Y aquí que esto ha surgido en España de modo doble en la actualidad. Por una parte, para beneficiarnos de esto formamos parte no solo de la Unión Europea, sino también de la eurozona. Pero simultáneamente, al desarrollar cada autonomía una política económica intervencionista diferente, rompemos en el ámbito español en 17 piezas o en 19 con Ceuta y Melilla ese precioso mercado unido. Olvidamos toda una línea que va de Smith a Jovellanos y que consagrará definitivamente en 1928 a Young y que rematará en 1935 en un artículo en una revista alemana, la Belgisches Archiv, Perpignan Grau, y en su libro famoso, An American Dilemma, The Negro Problem, lo hará en 1944 Myrdal. El segundo mensaje revolucionario smithiano es el que procede del teorema de la mano invisible. Esta segunda gran aportación de La riqueza de las naciones se inicia con la frase famosa que cito en la versión del profesor Rodríguez Brown y está en el capítulo 2 del libro 1. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos, continúa, a su humanidad, sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Por eso, ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo al orientar su actividad de la manera en que intenta así alcanzar un beneficio máximo. El hombre, como completa Smith en el libro cuarto de su obra inmortal, busca solo su propio beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible le conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentara fomentarlo. Nunca he visto, termina Smith, muchas cosas bien hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Esto era, repito, un planteamiento revolucionario en aquellos momentos. Dejémonos, pues, de buscar proyectos de medidas para alcanzar el bienestar del pueblo. En vez de ello,
procuremos eliminar los factores que están impidiendo el que cada uno pueda buscar con libertad, incluso con pugna con otros, su propio provecho, y eso como base esencial del fundamento de su economía. Jovellanos nos lo va a manifestar de una manera perfecta. Incluso efectúa una comparación muy elegante con Newton. Pero, decía, es posible que no haya un impulso primitivo que influya generalmente en la acción de todas estas causas y que produzca su movimiento, así como la atracción produce todos los movimientos necesarios de la naturaleza. Ese principio o impulso primitivo es aquella continua lucha de intereses que agita a los hombres entre sí, que establece naturalmente un equilibrio que jamás podrán alcanzar las leyes de los hombres. Ese equilibrio y ese desarrollo mediante esa lucha, ese buscar el interés personal para promover el general, es Smith clarísimo, a través del teorema de la mano invisible. Ahí encontramos la segunda gran recepción del pensamiento smithiano en Jovellanos. Hoy en día el mensaje es muy oportuno. Recientemente hemos intentado superar ese teorema de Jovellanos y de Smith por considerar egoísta y perturbador el perseguir como cuestión prioritaria el propio interés. Hemos pasado a no creer que así se fomentará el progreso material de la sociedad mucho más eficazmente que si, de hecho, intentara fomentarlo. Sin embargo, nosotros, concretamente, el mundo occidental, como mínimo desde el año 1929 y en general desde la Primera Guerra Mundial, habíamos decidido progresar actuando en bien del pueblo. Este fue el cambio antismithiano, la gran novedad, lo que está detrás del intervencionismo, de corporativismos, de nuevos sistemas, de alternativas a situaciones que se consideraban promotoras de lo que se consideraba abominable búsqueda de lucro. Esa acción directa es lo que intenta la humanidad continuamente y lo hace a través de utopías, de doctrinas, de situaciones continuamente nuevas, pero, por cierto, históricamente plagadas de precedentes que se agolpan y que están detrás de los acontecimientos contemporáneos. Por consiguiente, al volver atrás la vista y al tratar de encontrar las raíces de un cambio antiintervencionista muy necesario, el mundo español observa que tiene que hacerlo caminando por el sendero señalado por Jovellanos. Esa actualidad portentosa de este economista está hoy todos los días en todos los textos, en todos los gobernantes, en todos los regímenes, en todas las situaciones. ¿No es admirable decir que España, desde el año 1959 y hasta ahora, ni un solo momento ha dejado de caminar en esa dirección? El pensamiento neoclásico, que es el heredero de ese pensamiento smithiano, ha estado detrás de las decisiones fundamentales de la política económica contemporánea nacional. Hay siempre tendencias a saltarse ese mandato, a eliminarlo, a olvidar el planteamiento básico de que tiene que ser el mercado el que ha de actuar de manera fundamental. Como es lógico, todo ese conjunto de situaciones intervencionistas, acumulado al menos desde 1914, es el que ahora, de alguna manera, tiene que alterarse fundamentalmente y volver a ese mensaje primitivo que escuchó Jovellanos. En suma, hay que retornar a las situaciones que se alteraron a lo largo de este siglo y defender el mercado, la libre competencia. Este cambio fundamental es el que Jovellanos nos va a explicar indirectamente al decir en el informe hecho por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País al Real y Supremo Consejo de Castilla sobre la ley agraria. ¿Qué dijo? Los celosos ministros que propusieron a vuestra Alteza sus ideas y planes de reforma en el expediente de ley agraria han conocido también la influencia de las leyes en la agricultura, pero pudieron equivocarse en la aplicación de este principio. No hay alguno que no exija de vuestra Alteza nuevas leyes para mejorar la agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están, por la mayor parte, en las leyes mismas y que, por consiguiente, no se debería tratar de multiplicarlas, sino de disminuirlas, no tanto de establecer leyes nuevas como de derogar las antiguas. Es también la sociedad inmediata que se efectúa ante la situación presente, lo que está ocurriendo en estos momentos. Las reglas que se están
pidiendo ahora ansiosamente por los economistas, son las de suprimir las reglas, con lo que ha aparecido una especie de santo patrón para argumentar bajo su recuerdo, Jovellanos. Asombra pensar de qué manera, basándose en esta postura de Jovellanos, en el año 1929, cuando empezaba este alud de regulaciones, de intervencionismos más o menos corporativistas en el mundo, un economista español, Antonio Flores de Lemus, del que se ha hablado hace un momento, señaló de qué manera había que contenerlo. En el significativo año de 1929, repito, escribía Flores: el progreso económico realizado en el mundo desde el último tercio del siglo XVIII es inmensamente más grande que el de toda la historia anterior de la humanidad. Ese colosal avance se debe, en lo fundamental, al establecimiento de organizaciones económico-políticas basadas en la libérrima iniciativa de los empresarios. Se ha formado de este modo, continúa, una psicología de los hombres y directores de empresa que no admite otra norma que su propia visión del negocio, ni más condición que la de hallarse dispuesto a tomar sobre sí las consecuencias de sus actos, cualesquiera que ellas sean. Por eso acontece, continuaba Flores, que su espíritu se encoge y cohíbe si ha de someter sus iniciativas a instancias burocráticas o semiburocráticas. Es manifiesto que, desde la creación del nuevo Ministerio de Economía de aquellos tiempos, en la dictadura, que en aquel momento tenía un carácter fuertemente corporativista, hay en las decisiones correspondientes cierto espíritu liberal, pero se trata de una cuestión de principios que no puede resolverse en un más o en un menos. Mientras la economía de la industria y del comercio de España se halla en régimen de expediente, como en los tiempos de decadencia del viejo mercantilismo, condenado precisamente por Jovellanos, no se puede pensar, finalizaba Flores, que anime a los empresarios el espíritu que nació justamente de la abolición de aquel régimen. Esto se dijo en 1929 y en 2011 da la impresión de que los economistas seguimos insistiendo en la misma dirección que Jovellanos y que Flores de Lemus, porque se trata de algo extraordinariamente actual. Hoy que entre nosotros Valentín Andrés Álvarez y en general la Escuela de Friburgo nos señalan las únicas excepciones a esta libertad omnímoda de mercado, cuando de esto se pueda derivar algo que atente a la dignidad de la persona, por lo que se justifican intervenciones en el mercado de trabajo. También cuando la cuestión se vincula con los bienes de mérito, que no solo favorecen a un interesado, sino a todos, como puede ser aquí, bueno, pues poner una construcción de cemento al lado del Parque del Retiro, o la puesta en marcha de una campaña de vacunación, cuando se trata del mercado agrario, porque su relación precios-cantidad oscila muy bruscamente, porque la curva de demanda de esos bienes es muy rígida, y en cambio la de oferta, a causa de la oscilación de las cosechas, se desplaza con tal fuerza que una buena cosecha arruina a los campesinos, con consecuencias irreparables. Todo lo cual se refiere a la industria del armamento, también es otra limitación. Y finalmente, tras la superación del modelo Arrow-Debré y en relación con la hipótesis de los mercados eficaces y la teoría de las expectativas racionales, como nos enseñaron Tobin y recientemente Johnson y Quack, cuando escribieron: si un mercado en libertad produce siempre precios de los activos fundamentalmente correctos, entonces el sector financiero puede ser dejado a sus propios instrumentos. Pero he aquí que eso no es así, sino todo lo contrario. Y el caos sistémico que provoca un hundimiento de los mercados financieros exige una vigilancia, un control, en suma, una intervención obligada. Pero en el resto, libertad absoluta. Y he aquí que eso se olvida de tal manera en España, que en la clasificación en facilidad para emprender negocios que publica el Banco Mundial, en el documento Doing Business del año 2010, España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazajstán. Esto es algo que de alguna manera necesita recomponerse, de algo que, sin embargo, tiene un rechazo social evidente. La sociedad española no quiere esto, quiere que el padre amante que se imagina que es el Estado le resuelva los problemas, quiere acabar derivando hacia ese padre, que incluso debe actuar con mano de hierro, la responsabilidad
de que le resuelva las cuestiones, no se atreve a enfrentarse con ellas. Por eso, insistir ante esa sociedad que eso no es lo aconsejado en los textos de Jovellanos, de Flores de Lemus, de los economistas fundadores de los estudios universitarios de esta ciencia en España en 1943, de grandísima parte de los economistas actuales, es algo urgente. Abordemos ahora el quinto motivo de la actualidad de Jovellanos. Puede deducirse de una interpretación torpe del necesario restablecimiento de un orden de la competencia, que lo que hay que hacer es eliminar el Estado, que el Estado no tiene ningún papel. Jamás se le ocurrió decir esto a Jovellanos, ni tampoco a ningún economista solvente. Aunque todos ellos conociesen muy bien el teorema de la mano invisible, conocían también de modo perfecto los problemas de la ampliación del mercado, de las exigencias que son precisas para lograr algún tipo de desarrollo económico estable y profundo, aquel que se deriva de la ampliación del mercado libre. Pero, ¿cómo se amplía ese mercado? ¿Cómo es posible que el que contemplaba en aquel momento Jovellanos, un mercado que se estaba ampliando de manera espléndida en Gran Bretaña, no tuviese ningún paralelismo entre nosotros? ¿Qué hacer para que España imitase de alguna manera aquella situación británica? ¿De qué forma hay que actuar? Jovellanos plantea por eso cómo es necesario eliminar los obstáculos que están haciendo que el mercado español sea pequeño, sea incluso minúsculo. En primer lugar, se encuentra con que siempre son formidables los obstáculos derivados de la tradición, que parece haberlos consagrado para cualquier otra situación. Naturalmente, los intereses afectuados por esa ruptura de la tradición van a poner el grito en el cielo y van a intentar vincular lo que sencillamente son sus privilegios, sin ningún soporte, a una serie de sacrosantos mandamientos que se hunden a poco rigor que se ponga en su examen. El análisis crítico que Jovellanos efectuaba, además, en el momento en que se estaba derrumbando el antiguo régimen, lo estaba demostrando. El examen que efectúa será implacable. Por otro lado, es verdaderamente excepcional y espléndido porque él lo está verificando con un raro talante científico. Al hacerlo así, observa que la Iglesia contaba aproximadamente con cerca del 20% de la tierra cultivable y algo más de la cuarta parte de todo lo que se producía en la agricultura. Este sector rural, así controlado, era entonces la pieza esencial de nuestra economía. Lógicamente, la Iglesia lo hacía muy mal, porque no era empresario. El panorama rural es un auténtico desastre en estas explotaciones eclesiásticas. Mantenerlo era eliminar las posibilidades de ampliar el mercado si efectivamente este es muy débil y depende mucho de la actividad rural. Pero no es el eclesiástico el único obstáculo, porque, ¿qué decir de situaciones como las que comprueba y nos señala puntualmente en el informe de la Ley Agraria en relación con los foros de Galicia? Sobre esto toma como base un texto que procede de un examen de esa situación con el que señala lo que sigue en una nota a pie de página. Casi todo el suelo de Galicia, con la jurisdicción en primera instancia, se halla desmembrado de la corona. Casi todo viene a estar en poder de comunidades, iglesias, monasterios y lugares píos, y el resto en el de grandes títulos y caballeros de dentro y fuera de la provincia. Este mal es tanto más notable cuando se trata de una provincia que alimenta la 10ª parte de la población del reino. Esto es, el conjunto de frenos que se acaban derivando como herencia de esta situación medieval en el momento en que se exige la ampliación del mercado, obliga a una presencia del Estado. El Estado tiene un papel enorme, el de ampliar la competencia y, para ello, el de derribar toda una serie de situaciones y de privilegios. Cuando uno analiza por qué es destituido tan deprisa Jovellanos del puesto de ministro de Justicia, es preciso pensar que de este cargo entonces dependía el futuro de un gran número de beneficios eclesiásticos. Esta situación ya no se podía mantener sin hondas transformaciones. Sobre el cese de Jovellanos, por supuesto, no hay datos definitivos, pero hay indicios casi evidentes. No todo es discutir, como decía Jesús Evaristo Casariego, sobre si la reina María Luisa estaba más o menos molesta con aquel gran puritano que era Jovellanos. No es posible olvidar que existían poderes que observan que podían ser alterados profundamente si Jovellanos continuaba en el Ministerio de Hacienda, eliminados y hechos, por lo tanto, para abrir el mercado.
Por tanto, el asturiano tenía que ser apartado. Por supuesto que todo esto se va a acompañar de la antipatía que le profesa una sociedad corrompida, con unos reyes desastrosos, con un valido Godoy ciertamente pernicioso. Hay muchos más que se frotaron las manos porque había durado solo 9 meses en el Ministerio de Justicia. Era muy peligrosa para esos intereses su posición y su posible situación al frente de un mecanismo que él consideraba que era necesario alterar y lograrlo de un modo profundo, hacia una desamortización de esa propiedad. En una economía agraria, ¿cómo puede ampliarse el mercado? En aquella sociedad y nación agraria, como era fundamentalmente España, se necesitaba una auténtica revolución en este sentido, y no la disimuló. El 80% de nuestro Producto Interior Bruto lo generaba entonces la agricultura. ¿Cómo puede ampliarse de alguna manera el mercado y así poder emprender algún desarrollo industrial si no atendemos a la producción agraria? Finalmente, ¿cómo se podía atender a la producción agraria con este conjunto de situaciones heredadas que acababan existiendo en España? Si el mercado quedaba así mermado y esa producción quedaba frenada, porque quienes deseaban cultivar se encontraban con que la oferta de tierra no existía, pero ésta se remansaba inútilmente en las manos muertas, había que poner fin a la situación. En poder de mayorazgos, controlada por eclesiásticos, inutilizada por servidumbres, como era el caso de las relacionadas con la mesta, se contemplaba cómo había tierra, pero no era posible acceder a ella. Además, era cada vez mayor la multitud de personas que ansiaban cultivarla, porque era un buen negocio el hacerlo, a causa del aumento de la población y del mayor bienestar alcanzado en el siglo XVIII. Los frenos institucionales y tradicionales eran los que motivaban que esa demanda de tierra no se pudiese cubrir. Si se demandaba fuertemente tierra, como en aquellos momentos ocurría, y no había oferta de la misma, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que sube el precio de este factor de la producción. Eso es lo que Jovellanos contempla espantado, porque cuando sube el precio de un factor de la producción, los trastornos son inmediatos. Pensemos lo que ahora nos está ocurriendo, ahora mismo, y los clamores que se alzan porque sube el precio de un factor de la producción, el capital, a causa de que se incrementan los tipos de interés a través del diferencial con los bonos alemanes, y cómo protestan en todas partes porque es un freno al desarrollo económico. En aquel momento era otro factor de la producción el que escaseaba y subía de precio. Ahora es el capital, entonces la tierra. Por lo tanto, Jovellanos se subleva contra esto. Las tierras, como todas las cosas comerciales, reciben en su precio las alteraciones que son consiguientes a su escasez o abundancia. Y va a haber mucha carestía en todos los bienes cuando se ofrecen y venden pocos, y poca cuando se ofrecen y venden muchos. Que las tierras habían llegado en España a un precio escandaloso, que este precio era un efecto natural de su escasez en el comercio de las mismas y que esta escasez se derivaban de ella principalmente una enorme cantidad que estaba amortizada y que era la causa de todo esto, no necesitaba demostración. La tierra carísima en España estaba frenando el desarrollo del mercado y por eso no había otro remedio que alterar, que cambiar esas condiciones. El papel del Estado para ello era fundamental. El Estado tiene que ser el que hace estas cosas. No es este el único obstáculo. Existe, por eso, otro papel fundamental para el Estado, para procurar que se afirme ese impedimento. Muy bien hagamos todas estas cosas, pero luego, desde el punto de vista físico, comuniquemos los mercados entre sí. En tal caso, con o sin alteraciones en la propiedad del suelo, los mercados seguirán siendo muy pequeños, o lo que ocurra con los capitales. Este es el papel central de las infraestructuras. Cuando Jovellanos plantea el problema de la carretera de Castilla, el de la carretera de Langreo a Gijón, el del puerto de Gijón, lo hace para ampliar el mercado gracias a las comunicaciones. Sigue Smith estando detrás. No es posible que desarrolle una economía con unas condiciones adecuadas y un mercado amplio si no hay infraestructuras adecuadas en las comunicaciones. Es actualísimo todo esto en relación con lo que se plantea en estos momentos sobre autovías de la información, lo que ahora mismo se discute sobre el arco del Mediterráneo o la adecuada rentabilidad de las infraestructuras planteadas por Aschauer.
Pero había otro problema fundamental, que conviene que lo tengamos en cuenta porque es al que actualmente los economistas le dan una importancia mayor. Hoy en día, el factor fundamental que frena el desarrollo no es ni que existan materias primas, ni que el país se encuentre en condiciones climatológicas poco adversas, ni incluso que posea un relieve escasamente atormentado. El problema se encuentra fundamentalmente en que el país tenga o no una población preparada para los retos científicos y tecnológicos actuales. Esa es la causa principal de que los países estén avanzados o degradados en la clasificación mundial. El cerebro ha pasado a ser el factor de la producción más escaso y lo que puede frenar más la ampliación de los mercados. Por eso Jovellanos le da una importancia considerable al tema de la instrucción. A veces se ocupará de las cuestiones de la educación nacional con sus críticas a cómo se encontraba entonces la universidad. Aquella frase famosa, irritada, cuando oyó que en la Universidad de Oviedo, cuando alguien en una reunión pronunció la palabra hipotenusa, descargó una carcajada. Las complementa con las referencias que verifica en su autobiografía al señalar cómo él ha tenido que aprender y cómo era la escuela a la que iba, qué mal le había enseñado, cómo eso hay que alterarlo. Muy especialmente, habría que citar sus planes para cambiar radicalmente, hizo un informe, la Universidad de Salamanca. Recuerdo que Antonio Tobar me decía, me impresionó cuando fui rector de ella esa crítica de Jovellanos, que llevaba la simiente de su alteración radical. Tenía razón Jovellanos. Fui a consultar en la biblioteca de la universidad qué libros tenía cuando se efectuaban tan duras advertencias. Y me encontré con que, por supuesto, había libros de astrología, pero allí no existía ni un libro donde en aquel momento se pudiese estudiar cálculo diferencial. Ese tema no se consideraba digno de ser expuesto en Salamanca. Tal situación había que cambiarla. No servía a la Universidad de Salamanca para la nueva civilización. El cálculo diferencial, la geometría analítica, avanzaban, era necesario para la revolución industrial, pero nuestra universidad no se enteraba. En el siglo XVIII, la situación se había captado perfectamente en España por algunos espíritus críticos. La universidad iba camino de una decadencia evidente. Los lugares donde se estudiaban seriamente los nuevos conocimientos eran escuelas técnicas minúsculas, muchas veces relacionadas con la milicia. Proust va a descubrir la ley de las relaciones definidas precisamente trabajando para la artillería en Segovia, o va a estar estudiando cálculo diferencial Jorge Juan con los guardias marinas en Cádiz. Cabalmente, eso es lo que quiere Jovellanos, que se amplíe. Hay que alterar este sistema educativo. El que se tenía no servía, porque precisábamos prepararnos para los tiempos actuales. Eso precisamente es lo que está detrás de la creación del Real Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón, que pretendía preparar radicalmente de otra manera a los estudiantes. La Universidad de Oviedo no era lo adecuado ya, se había metido en un callejón sin salida. Aquella rutinaria jurisprudencia, aquella polillada teología, aquella ramplona filosofía, todo con un poco de música, que se estaba explicando en aquellos momentos en Oviedo, no servía para las exigencias de aquel momento. Por eso Jovellanos decide crear en Gijón un centro radicalmente nuevo, que era ese instituto. Ese es el gran papel que está señalando continuamente Jovellanos al Estado. Es un mensaje actualísimo, alterar las instituciones y simultáneamente ampliar los mercados a través de las infraestructuras adecuadas. Hoy en día, Jovellanos también exigiría cambios fundamentales en la educación. No es posible seguir creyendo que podemos continuar con situaciones rutinarias, con planteamientos lamentables, donde no se prime el esfuerzo, donde se anquilose el conjunto de saberes, desde el principio hasta el final, de los procesos habituales de enseñanza. Es lógico defender, como entonces, una especie de revolución dentro del mundo de la enseñanza, un cambio total, desde los estudios básicos hasta los más superiores y especializados, porque lo que se necesita saber hoy en día es mucho más, de modo cada vez más intenso. A esa nueva orientación es fundamental agregar los estudios clásicos y los saberes humanísticos. Es lo que los economistas estamos diciendo continuamente. Por desdicha general, todavía no se han enterado los que están desarrollando los planes educativos de todo esto, y ello es lamentable. Quiero recalcar que si Jovellanos viviese ahora,
También diría muchas cosas sobre la necesidad de la historia, del latín, de la gramática, porque sin eso tampoco es posible estudiar ni avanzar en la física, las matemáticas, la química o la economía. Da la impresión de que nuestros proyectos educativos son una tela de Penélope que nunca se concluye de tejer, a pesar de lo mucho que lo precisa nuestra incorporación a la revolución industrial. El motivo sexto de la actualidad de Jovellanos es el relacionado con un problema fundamental, la sensibilidad del patricio asturiano ante la corrupción. Jovellanos era un hombre de ese mundo liberal, partidario de un mundo abierto y claro. Le apetece contemplarlo a través de su espíritu, como nos señaló Ernest Lluch, un tanto jansenista. Esto le obliga a buscar un orden nuevo, al que solo se puede llegar si se lucha contra la corrupción. La corrupción, por otra parte, es el mecanismo peor para tratar de asignar medianamente bien los recursos. Cuando estos son especialmente escasos para el desarrollo, como acontecía y acontece en España, la tarea de su buena asignación pasa a ser esencial. Cuando en una sociedad surge la corrupción, eso es imposible. La asignación es defectuosísima. Automáticamente se hunden las posibilidades de desarrollo de esa economía. Jovellanos se encuentra con que tiene poderes políticos, tiene situaciones concretas de poder y necesita emplear todo eso para liquidar la situación corrompida en la que se encuentra aquella desdichada corte de Carlos IV. Esa situación mefítica que rodea a Jovellanos es tan espantosa que, si se niega a reaccionar como reaccionan sus amigos, Campomanes le dice: lo necesario es afianzarnos en el poder y entonces, cuando lo controlemos, cambiaremos esas estructuras corruptas. Para eso hay que transigir durante mucho tiempo. De ahí está uno de los motivos de su desprecio final en su vida hacia su antiguo maestro. Después vendría otro golpe contra las estructuras podridas, sostenía Campomanes. Cabarrús, otro amigo, que estaba dispuesto a aprovechar todos los fallos del mercado posibles para enriquecerse personalmente, convivía con la corrupción con cierta comodidad. Campomanes le había dicho a Jovellanos: vamos a transigir, porque lo importante es que Saavedra y usted estén ahí gobernando el conjunto de España. Cuando ambos os afiancéis, ya cambiaréis después a la nación. Jovellanos está en desacuerdo desde el principio. Le repugna instintivamente a la corrupción por sí misma, pero al mismo tiempo porque está comprometiendo el futuro. Cuando describe en su diario su llegada angustiada a El Escorial, porque le ha nombrado ministro de Justicia y va allí a tomar posesión del cargo, señala aquello de: nos apeamos en casa del ministerio. No se puede evitar el ver a algunas gentes, entre otras Lángara, luego su mujer, su conversación con Cabarrús y Saavedra, su partida. Todo amenaza una ruina próxima que nos envuelve a todos. Crece mi confusión y aflicción de espíritu. El príncipe de la paz nos llama a comer a su casa. Vamos mal vestidos. A su lado derecho, la princesa, su mujer. A la izquierda, en el costado, la Pepita Tudó. Este espectáculo, este contemplar con Godoy a la esposa y a la querida juntas, almorzando en público, le altera definitivamente. Acaba en mi desconcierto. Ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Yo llegué allí y estuve toda la tarde inquieto y abatido, queriendo hacer algo y perdiendo el tiempo. Por la noche pasé a la Secretaría de Estado, donde tuve una conversación acalorada con Cabarrús y después con Saavedra sobre mi repugnancia a abrazar el ministerio. Me fui a mi cuarto y pasé la noche sin dormir en el colmo del abatimiento. Godoy, en sus memorias, nos dice que Jovellanos abundaba en los principios de una estrecha y severa filosofía, y con eso despacha el asunto. A Jovellanos le acaban convenciendo de que supere todo eso, pero él, a lo que no está dispuesto en el ejercicio de su cargo, es a aceptar la más mínima situación de corrupción. Él es capaz de convivir con ella, pero no de aceptarla, ni que se derive de él, y por eso ha de reaccionar frente a ella con todas sus fuerzas. Como la rechaza, hace lo que puede para que funcionen bien las cosas y, por lo tanto, se niega en absoluto a aceptar recomendaciones. Tales recomendaciones, ¿quién se las efectuaba? En buena parte la reina, el rey, los poderosos de la corte. Él los disuadía una y otra vez, por lo que se produce una tirantez evidente y tremenda. En una ocasión preguntó Jovellanos a la reina
sobre el lugar en que un recomendado suyo había aprendido los saberes que le capacitaban para la magistratura. Le contestó María Luisa: en la escuela donde usted ha aprendido cortesía. Así es como entendía la reina María Luisa la cortesía. Como daba la impresión de que, ante aquellas presiones, Jovellanos se encogía de hombros y seguía nombrando para todos los cargos a aquellas personas que eran las más capaces, crecía el aborrecimiento hacia él. Sus efectos tendrían que haber sido muy limitados, pues como se ha dicho, dura en el Ministerio únicamente 9 meses. Sin embargo, ese conocimiento, esa especie de reacción, de náusea frente a la corrupción que acaba experimentando continuamente Jovellanos, es un mensaje que nos ha servido siempre de mucho a los españoles y más concretamente que nos sirve precisamente en estos momentos. Es preciso, como le ocurría a Jovellanos, no transigir en estas cuestiones por 2 motivos. En primer lugar, y más importante, porque debe existir en toda sociedad bien organizada una especie de repugnancia ante situaciones de este estilo. Pero en segundo término, porque no hay peor mecanismo para producir el fracaso económico que aceptar y convivir con la corrupción. Había mejorado nuestro índice de percepción de la corrupción en España recientemente, pero en los últimos años está descendiendo. Un freno a nuestro deseado desarrollo económico, ahí se agazapa. El mensaje de rechazo de Jovellanos de esta carcoma social pasa a ser actualísimo, y en esto no hay parvedad de materia. En una sociedad cambiante, como era aquella que surgía en aquel momento preciso de la historia del mundo, Jovellanos nos aconsejó sobre lo que teníamos que hacer en situaciones parecidas, con una frase que si no supiésemos que él la escribió, nos parecería de ahora mismo en relación con las alteraciones que aparecen en Europa. La frase es: el comercio, la industria y la opulencia que nace de entrambas son y probablemente serán por largo tiempo los únicos apoyos de la preponderancia de un Estado, y es preciso volver a estos, a la industria, al comercio y a la opulencia que nace de entrambos, el objeto de nuestras miras o condenarnos a una eterna y vergonzosa dependencia. En ese momento en el que España no tiene sentido más que dentro del conjunto de la Unión Europea, cuando además sufre una muy dura crisis económica, cuando la revolución industrial da un nuevo salto en el que tendríamos que participar, cuando la globalización financiera tiene una vigencia considerable de la que es imposible escapar. El volver a reflexionar sobre el talante de Jovellanos resulta fundamental, pero no se trata de cosa fácil. Esa relación a Jovellanos le originó continuos disgustos, sinsabores de manera permanente. Yo creo que el lema de Jovellanos, que debe servir para las personas que tienen que actuar en relación con ello en estos momentos, es el mensaje que en uno de sus textos recoge directamente de Séneca: puede privar la suerte de riquezas, pero de ánimo nunca. Este ánimo tuvo Jovellanos y creo que en estos momentos es el que se debe exigir para todo el que quiera de algún modo participar de su espíritu imperecedero. Nada más, muchas gracias. Impresionante. Y además clavado de tiempo. Impresionante. Muchas gracias, profesor Velarde. La verdad es que han sido 6 motivos los que hemos escuchado, y a cuál más interesante finalmente este de la corrupción. A mí cuando comentaba esa comida, que yo también he leído alguna cosa sobre ella, a lo mejor estaba inquieto también Jovellanos en aquella comida con Godoy, su señora y su querida, porque ya le estaban empezando a suministrar el veneno con el que casi luego acaban con su vida, y también a Saavedra le hicieron algo parecido. Pero con independencia de detalles, agradecerle enormemente el trabajo que nos ha presentado, porque realmente son 6 motivos, y los 6 motivos dan para pensar en la actualidad, la tremenda actualidad, no solo del talante, como se terminaba al final, sino de la obra toda de Jovellanos. Como es costumbre en la casa, y con, mucho gusto, el profesor Velarde y quienes estamos en la mesa invitamos a ello, pues a todo aquel que desee hacer algún tipo de acotación, pregunta, aclaración o intervención,
rogándole, por supuesto, que sea breve, sintético y directo, pues abrimos un turno. Adelante. Tomo nota. Allí. Lo único es que con esta luz no les veo a ustedes. Y siempre el ver acaba aclarando algo de la pregunta, pero en fin, en medio de la oscuridad, díganme ustedes. A ver, profesor Velarde, yo quería interrogar sobre una cuestión. El espíritu de la Revolución Francesa debió de incidir bastante en los liberales españoles, porque los liberales españoles lo que querían era adaptar la monarquía y la Iglesia al espíritu de la Revolución Francesa, de las nuevas directrices intelectuales de Francia. Entonces, considera que Jovellanos hizo lo posible para que el avance que venía de Francia pudiera influir positivamente en España y que tuviera que estar nadando entre dos aguas, entre los liberales y los monárquicos, para poder llevar a cabo su propósito, incluyendo la enemistad de Godoy y teniendo en su entorno personas no muy recomendables, como Cabarrús, exceptuando a Campomanes, que no le considero una persona corrupta. Pero era posible que Jovellanos hubiera podido hacer algo más desde su Ministerio de Hacienda, desde los conocimientos económicos que tenía, e incluso cuando compartía con Godoy el ministerio. ¿Podría haber hecho más de lo que hizo o realmente no pudo hacer más de lo que hizo? O sea, Sí puede hacer más de lo que hizo desde el ministerio, incluso cuando estaba respaldado por Godoy, o realmente no podía haber hecho más. vamos a ver, yo en lo que he estudiado alrededor de Jovellanos, tengo que decírselo de verdad, Jovellanos influyó mucho desde el punto de vista intelectual, tratando de influir sobre otras personas previamente a ser ministro. Eso sí, son informes, dictámenes, estudios, análisis, conversaciones, discusiones, debates, de tal manera que era muy conocido. Montar instituciones, lo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ser uno de los hombres claves de aquello, etcétera. Discutir continuamente con todo tipo de personas. El que, por ejemplo, al lado de cuando se le trató de bloquear los libros que en ese Real Instituto había por parte de la Inquisición, reaccionar con una violencia verdaderamente extraordinaria contra aquel hombre, aquel cura que se había metido allí a tratar de indagar dentro de todo aquello, etcétera. O sea, él reaccionaba así, influía así, pero directamente, en el momento que se le hace ministro, pues realmente acaba teniendo poquísimo tiempo. Son muy pocos meses y acaba nada menos que allí desterrado en Belvedere, en Mallorca, y durante muchos años, porque se consideró que, bueno, pues lo estaba haciendo de manera imperfecta. Además se sabía, y Godoy lo sabía de sobra, y en las memorias está claro, que no era precisamente de los partidarios de Godoy, no era de los que le parecía que aquello estuviese haciéndose bien. Se aguantaba como consecuencia de otras influencias, porque claro, aquello era una especie de, para la mentalidad actual, una especie de confederación de partidos. El partido de Godoy, pero también Campomanes estaba actuando, y Saavedra estaba actuando, y Cabarrús estaba actuando, y todo aquello pues no era tan sencillo como, bueno, era el válido Godoy. No, todo era mucho más confuso. Y en medio de todo esto, de pronto, lo habían hecho embajador en Rusia, por cierto, donde tradujeron al ruso el informe de la ley agraria. Pero dejando eso aparte, lo nombran embajador en Rusia y él de pronto se asusta incluso cuando lo hace ministro. Y el día que lo hace ministro, lo he leído, lo que pasa que quizá lo haya leído demasiado a prisa, decide dimitir inmediatamente. Y luego, de ministro, a través de todo lo que sabemos, sí actuó mucho colocando a gente, moviéndose en ese terreno, que era el terreno delicadísimo de, bueno, la desamortización, pues tenía que mover una serie de peones claves para que aquello se llevase adelante.
no se llevó adelante, se lo llevaron adelante a él. Esto es lo que ocurrió, porque unos pocos meses como los que acabó teniendo allí en el ministerio, pues eso aquí, entonces, en cualquier momento, pues acaban haciendo muy poca cosa. O sea, como ministro hizo poco. Hay otro momento que es ministro, lo ha nombrado el rey José. El rey José es el instante en que lo nombra ministro de Justicia para que cambien las cosas. Y es el momento en que avanza hacia Madrid y en Trijueque se dedica a meditar sobre el conjunto de las fuerzas que están actuando y abandona al rey José y se marcha a los que se han sublevado contra él y están luchando por la independencia. Es el momento dramático de su historia. Y en ese momento, a partir de Trijueque, pasa a ser otro hombre el que está organizando sencillamente pues una revolución. Y la revolución de Mao me ha parecido siempre como la de Jovellanos en Asturias. Jovellanos mandaba en Asturias cuando logra llegar allí, después de 1000 avatares dentro de la guerra de la independencia, porque todo el mundo obedecía lo que él decía, pero los franceses ocupaban la plaza tal donde él había estado. Se trasladaba a otra, y los franceses sabían que tenían que estar detrás de él. Y en ese giro, en ese avance, primero por el interior de Asturias, de sitio en sitio, seguido por los franceses, pero ordenando y siendo el que está disponiendo las disposiciones en Asturias, acaba en Puerto de Vega. La protección naval británica acaba siendo muy importante en aquellos momentos, y allí coge el hombre una pulmonía y se nos muere. Pero él hace todo un recorrido, hay toda una larga marcha por Asturias verdaderamente tremenda, con lo cual él ha estado mandando mucho, pero de muchas maneras muy diferentes y muy variadas, y como ministro pues realmente pues hizo algo, pero forzosamente tuvo que hacer muy poco. Esta es mi opinión después de haber leído y estudiado cosas de Jovellanos. Me sale así ese personaje. ¿Alguna otra intervención? Bien, dos y cerramos. Allí y allí. Adelante, por favor. Sí. Lamentablemente, Jovellanos, ahora recientemente su partida de bautismo se ha investigado, que se llamaba Baltasar Gaspar Melchor. Bueno, es una anécdota de un investigador. No sé por qué le quitarían lo de Baltasar. En fin. Sucede que para usted, profesor Velarde... Sí, es que... Hablar algo más claro y más alto, por favor. ¿Puede asociarse un poquito un poco hacia aquí. esas dos vidas, Jovellanos y Goya? Los dos, Jovellanos y Goya, en Jadraque se despiden. Se puede entender que Goya tenía más suerte porque su tierra está por Zaragoza, y con aquella excusa, en aquella debacle, Goya consigue irse a Burdeos. Y Jovellanos, pues, termina en Mallorca. Y luego, como usted ha dicho muy bien, una pulmonía se lo lleva. La pregunta es, ¿se puede pensar que él soñaba con esa Constitución de 1812, que no llegó a venir? La Constitución de 1812, de la cual se hablará mucho, juzgo yo, y le agradezco estas jornadas de Jovellanos, que también prometen. Esa Pepa que tiene el nombre de su rey, José, Pepe Botella para los jesuitas, un borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco... ¿Cuál es la obra de Jovellanos pensando en esa Constitución que regala a España Pepe Botella, que estaba muy bien en Italia, rey de Italia, pero su hermano puñetero lo manda para acá, manu militar, y le dice, tú para España? Y mira por dónde él no quería venir aquí para nada. Y sobre todo su esposa, una mujer muy católica, que dijo que no venía esta España de talibanes, vamos, a no ser que la trajeran con los pies para adelante. Los hijos, ¿cómo podíamos tener un rey sin esposa y sin hijos? Con
Pepe Botella le puso a un barrio de Madrid Chambéry, para ver y le puso jardines. Pues nada, ni por esas. La mujer de Pepe Botella no quiso venir a esta España de carcas y talibanes. Entonces, por favor, profesor Velarde, Goya, Francisco, Jovellanos, Baltasar, Melchor, Gaspar, esas dos vidas que se cruzan en la debacle. Bueno, vamos a ver si un economista que ha estudiado Jovellanos le habla de todas estas cuestiones de Jovellanos, Goya, etcétera, etcétera. En primer lugar, evidentemente, Goya tiene una simpatía previa por Jovellanos. Eso se ve muy claro en los cuadros de Goya, y hay uno que está en el Prado, y yo conseguí que estuviese en el Prado para siempre, que es... Perdón, dígame. El cuadro de Goya, de Jovellanos, lo estudian los neurólogos. Lo estudian los neurólogos ese cuadro, dice. Yo le rogaría que dejara contestar porque va a ser más complicado si no. No tenemos entonces ninguna pregunta y tenemos todas. Gracias. No, bien, no sé si le he oído bien. Yo lo que le quiero decir es que existe una simpatía previa evidente porque pinta Goya a Jovellanos siempre con una simpatía extraordinaria. Es una de las personas que le ha caído muy bien. Y esto es un hecho. Ahora bien, Jovellanos se separa de Goya. Se separa de Goya en el momento que Goya pasa a ser Josefino, y Jovellanos, he dicho que no era Josefino. Y para mí, ese momento tremendo, es para mí, y no es más que una hipótesis de Juan Velarde sin más valor. Es ese momento tremendo en que Goya pinta esa situación tremenda de el sueño de la razón produce monstruos. ¿Quién es el que está encima de la mesa? El Jovellanos. El Jovellanos y los murciélagos extraños, etcétera, son los monstruos ¿de qué? De que Jovellanos no se ha ido con el afrancesamiento que Goya está predicando en ese momento. Y por lo tanto hay una separación en ese momento. Sí, el genio de la razón, es un genio, es extraordinario, pero el sueño que se ha producido, por lo que sea, por los acontecimientos bélicos, pues genera esto. Cádiz. En torno a Cádiz, lo que le tengo que decir es, en principio, lo siguiente. Que España tenía que ir hacia un camino liberal y constitucionalista, esto está absolutamente fuera de toda duda. Ahora bien, había dos momentos constitucionales en el mundo en aquellos momentos. Por una parte estaba el modelo francés y por otra parte estaba el modelo inglés. El modelo inglés, que se basaba en buena parte de la Constitución, sí, había salido de la guerra puritana, etcétera, etcétera, pero buena parte de la Constitución inglesa se estaba basando en multitud de restos, de tradiciones de lo que era la Constitución básica británica hecha a lo largo de siglos, etcétera, y que se iba nada menos que a la Carta Magna, y que desde entonces pues aquello se iba desarrollando. Y eso es lo que quería Jovellanos. Jovellanos quería que la Constitución de Cádiz, y es la carta que manda a su sobrino y el choque violento casi que tiene con él, porque lo que se está haciendo en Cádiz no es eso, es una Constitución nueva al estilo francés. Y eso es lo que él rechaza. Él, frente a la Constitución de Cádiz, no es un simpatizante, sino es un crítico. Y eso va a estar así. Se va a morir antes de que las cosas se desarrollen más y no sabemos cómo se movería después Jovellanos. Pero en principio es un anglófilo y no un francófilo. Y eso pues es así, y es lo que muy sucintamente le puedo decir y lo que he captado de lo que usted me dijo sobre Goya y sobre la Constitución de Cádiz. Si me permite el profesor Velarde una pequeña postilla para darle más luz al tema. Piensen que justamente uno de los hombres que más próximo está a Jovellanos en los avatares gaditanos,
Jovellanos termina yéndose antes de la Constitución, es también un hombre que no verá en España la Constitución de Cádiz. Me refiero a José María Blanco White, que justamente es un hombre que colabora muy codo con codo, hombro con Jovellanos, tienen un pensamiento muy similar a este respecto y los dos tendrán, uno fallecido y el otro exiliado, no tendrán la ocasión que diga de ver nacer la Constitución de Cádiz. Quedaba una última palabra, por favor. Bien. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecerle esta excelente conferencia a la que ya nos tiene muy acostumbrados. De los 6 puntos, desde luego, el de la educación es fundamental. Y desde luego recordar que esa riqueza de las naciones, decía Adam Smith de una manera vulgar, que era los hombres y las mujeres, por lo tanto el intelecto, ¿no? Así que muy agradecido por estos planteamientos. Pero yo le quisiera, aunque soy historiador de formación, preguntarle a usted, economista de hoy, cómo la intervención del Estado o no intervención del Estado en el marco de ese triple poder que debemos de articular Bruselas, Madrid o cualquier capital autónoma para relanzar lo que planteaba Jovellanos en su momento y usted ahora nos decía que era fundamental ese crecimiento del PIB de cara un poco al futuro, siendo la agricultura incluso el elemento básico. En fin, era conocer un poco su opinión de esta situación concreta partiendo de esa larga experiencia que usted tiene, primero como economista observador de la realidad actual y sobre todo como este gran estudioso del pensamiento económico. Muchas gracias, profesor. O sea, ¿cómo Jovellanos en ese momento vería la economía de este momento muy en síntesis y demás? Eso empiezo por decir que señala mi fracaso porque intenté decirlo, pero como no ha salido, voy a intentar sintetizarlo de la manera más clara posible. En primer lugar, Jovellanos consideraba que era absolutamente imposible, con un mercado pequeño, llevar adelante las cosas. Y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que nos enseña ahora? Bueno, toda esa multitud de intervencionismos que vemos, por ejemplo, que es absolutamente diferente el mecanismo administrativo intervencionista de la región autónoma A con la región autónoma B, etcétera, ha roto el mercado español, cuando él lo que intentaba era tener un gran mercado lo mayor posible, de acuerdo con Adam Smith. Y esto es el primer hecho que en este momento nos hace pensar que o cambiamos seriamente, y lo digo así, o cambiamos seriamente la intervención económica que están efectuando todas y cada una de las autonomías, cada una muy contenta, pareciéndole que eso va a beneficiarle muchísimo, y con eso se está rompiendo el mercado español. O hacemos esto o vamos a encontrarnos con dificultades muy grandes. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que él creyó el mensaje de Smith de la teorema de la mano invisible. Si cada uno busca su beneficio, pero eso ¿qué se precisa para eso? Libertad de mercado. Que exista la menor cantidad de barreras posibles. ¿Quiere esto decir que no exista el mercado? No. Que no exista, perdón, el Estado. No. El Estado tiene que existir precisamente para que ese mercado sea libre, para eliminar toda esa serie de barreras que eran entonces, por ejemplo, que las tierras las tuviese en cantidades gigantescas, mayorazgos o la Iglesia o lo que sea, que el Estado tuviese que actuar continuamente para que ciertos privilegios se eliminasen, etcétera. El Estado tiene que actuar para que exista libre mercado. Ese libre mercado, Jovellanos aceptaba que fuese para todo, pues no, porque existen ciertas cosas que a Jovellanos en ningún momento se le ocurre pensar que esas cosas deben ser o deben entrar dentro del mercado. Jovellanos no pensaba que podía entrar dentro del mercado, en primer lugar, aquello que atentase a la dignidad, él tan cuidadoso con esas cuestiones, a la dignidad de la persona humana, que un niño de poca edad pues se pusiese a trabajar. ¡Ojo!, que él se encuentra con lo que está ocurriendo en la granja, y es uno de los motivos de refunfuño suyo en cartas y en diarios. En la granja de San Ildefonso, ¿quiénes trabajaban en la fábrica de cristal? Niños de la inclusa, porque se moría muy rápidamente.
porque los obreros mayores a buenas horas querían trabajar en esas condiciones, etcétera. Todo eso, esas cosas que atentaban a la dignidad humana, no podía haber mercado libre para ellas. Tampoco podía haber de ninguna manera una situación de libertad de mercado para algo que él está estudiando muchísimo, que es la agricultura. Porque a la agricultura le pasa una cosa. La agricultura, cuando hay una gran cosecha, y esto es una ley que él conocía bien, que es la ley de King. La ley de King es de siglo y pico antes de Jovellanos, pero él, como sabía economía y estudiaba economía, pues se conoce a la ley de King. La ley de King señala que en agricultura, cuando aumenta la cosecha, los precios disminuyen más rápidamente que sube la producción que se genera. Y como consecuencia de eso, se arruinan los agricultores. Por causa de esto, en ese terreno de que la agricultura hubiese libertad absoluta, etcétera, sin ningún tipo de trabas y demás, pues no, en el informe de la ley agraria está defendiendo otras cosas, no está defendiendo precisamente que los artículos se vendan a cualquier precio, de cualquier manera, con cualquier tipo de cosecha. Le ocurre lo mismo por lo que se refiere a otro problema que es en aquellos momentos incipiente. Se ha puesto en marcha el Banco de San Carlos, y el Banco de San Carlos pues es un banco que empieza a hacer cosas raras, los vales reales, etcétera, etcétera. ¿Puede dejarse que esto funcione, este banco, como le dé la gana y que las instituciones financieras, por lo tanto, puedan tener todo tipo de libertades? De ninguna manera. Ese Banco de San Carlos hay que intervenirlo, etcétera. Y, bueno, compró acciones, se movió, actuó, pensó sobre todo sobre Cabarrús, para que se pusiese un orden, interviniese el Estado en el Banco de San Carlos, etcétera. Toda una serie de cuestiones no pueden estar libremente en el mercado, pero la inmensa mayor parte de ellas sí deben estar libremente en el mercado. Y eso es lo que él defendía continuamente, diciendo que era algo que tenía el mismo papel que la ley de Newton. Por otra parte, la ley de Newton, la gravitación universal, etcétera, que movía toda la mecánica, pues toda la economía se podía mover de esta forma. Por otra parte, también él está continuamente obseso con una cuestión, y esa cuestión es la cuestión de la corrupción. La corrupción, los economistas lo hemos estudiado muy bien. Es imposible que se desarrolle fuertemente un país con ciertos niveles importantes de corrupción. La corrupción frena. Hay una correlación, decimos los economistas, muy fuerte entre nivel de corrupción y caída en el Producto Interior Bruto. Eso se produce así, automáticamente. Hay estudios empíricos masivos continuamente. Bueno, pues como resultado de esto, él, ante el tema de la corrupción, tenía una serie de reacciones, llamémoslo así, verdaderamente instantáneas, y que decía que eso no puede ser. Por lo tanto, aprovechémonos de esto y pensemos de esta manera que ahora pues convendría que también en España estas cuestiones pues se mirasen con una especial dureza, con una especial, llamemos así, planteamiento implacable. Que esto son pocas cosas derivadas de Jovellanos, a mí me parece que son muchísimas porque esto, aplicado actualmente a la economía española, significa una economía de mercado que, sin embargo, tiene una presencia del Estado muy clara, una economía que tiene que tener infraestructuras para que se comunique ampliamente entre sí, que tiene que eliminar al mismo tiempo las barreras que autonomías, etcétera, etcétera, están colocando, y una economía que tiene que eliminar la corrupción. Son, bueno, una serie de mensajes que nos ha lanzado, que él intentó allí, con una base. La base suya, él era un patriota español y que quería y deseaba que España siguiese siendo una potencia importante, alguien importante en el conjunto del mundo. Y se encuentra con ¿qué? ¿Qué determina eso? Eso lo determina el comercio, la industria. Se acabaron
solo los grandes movimientos de tropas movidas por algún caudillo, etcétera, etcétera. No, no. Son el comercio, la industria y, como dice, y la opulencia que nace de entrambas, lo que hace que los países sean ricos o no sean ricos. Ah, y se me olvidaba una cosa fundamental, la educación. La educación, sin una educación nueva, dura, seria y que abarque a todos. No pude, porque sería todo muy largo, decir, por ejemplo, lo que señala qué niños debían ir a ese instituto que crea en Gijón. Señala que deben ser los niños de todas las clases sociales, porque dice, todas las clases sociales están soportando el peso del Estado y no debe haber escuelas para nobles, escuelas para ciertos grupos sociales, sino escuelas para todo el mundo. Y ese talante suyo de una escuela técnica, ¿qué se estudiaba allí? Se estudiaba química, se estudiaba física, se estudiaba geografía, se estudiaba mineralogía, se estudiaba economía, se estudiaba el MIT. El MIT famoso norteamericano, pues era la escuela de Jovellanos. Es lo que se estudia ahí, en ese sitio. Pero al mismo tiempo, para gente que tuviese una formación clásica buena, que supiese traducir directamente de la lengua común. Ahora la lengua común es el inglés, entonces la lengua común es el latín. ¿Cómo iban las gentes a no saber latín para meterse ahí? O era absolutamente necesario que se supiese redactar bien un informe o un dictamen o defender un punto de vista. Luego es necesario saber gramática a fondo o es necesario tener sensibilidad. Y por eso en esa escuela la música, las otras artes, el conocimiento de la literatura, etcétera, trata de defenderlo porque sin eso pues resulta que las personas pues no son personas cabales y como deben ser. Y eso también es otro de los mensajes que, bueno, en estos momentos, cuando estamos como estamos en las clasificaciones internacionales de educación, cuando ocurre lo que está ocurriendo en el terreno de avanzar en ciencia y tecnología en España en comparación con otros países análogos, etcétera, bueno, pues eso debe preocuparnos muchísimo porque es la base precisamente del desarrollo de la economía, es una de las bases esenciales. Y al mismo tiempo, ¿por qué está eliminando? ¿Por qué es su obsesión de eliminar el poder de la tierra en manos de mayorazgos? Hay una frase suya cuando va por Tierra de Campos y está en el diario y dice, he contemplado esta zona de Tierra de Campos donde he visto que son de mayorazgos, son de iglesias, son de fundaciones espías, son de nobles, etcétera, y pensé, qué maravilla podría ser esto si todo eso desapareciese. Por eso esas barreras están continuamente detrás de él. ¿Por qué? Porque encarecen el factor de un factor de la producción, la tierra. De la misma manera que ahora, hoy, estamos todos pendientes de lo que pueda ocurrir en Bruselas, porque de ahí va a depender si suben o no suben nuestros tipos de interés. En lo que vale un factor de la producción frena de una manera extraordinaria el conjunto de la marcha económica. Y entonces, ¿cuál era el factor esencial? España, el 80% era agrícola, del Producto Interior Bruto, intenté decirlo en mi intervención. Bueno, pues entonces, de la agricultura dependía todo, como la agricultura, como el campo, como el factor de la producción de la agricultura, que era la tierra, fuese cara, adiós, se acababa la economía. Como ahora, si de pronto nos suben los tipos de interés, pues también les tengo que decir que adiós a las posibilidades de salida de nuestra economía. Esos son los mensajes económicos continuos que está diciendo. Yo lo que siento es, pues, haberlo dicho seguramente tan a prisa o tan mal redactado que no se han enterado y el mensaje pues no ha salido. A ver si ahora con esta síntesis ha salido un poco de ese mensaje, es lo único que les puedo decir.
Muchas gracias, profesor Velarde. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les emplazo para la próxima sesión de este ciclo, que será ya pasadas las fiestas del cambio de mes, 1 de noviembre, Día de Difuntos, será el 10 de noviembre y probablemente no en esta sala, porque ese día me temo que habrá Junta General de Socios, sino que será en otra sala que se avisará oportunamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias por volver a visitarnos, profesor Velarde. Gracias, José Carlos, por venir también otra vez al Ateneo, pues no es la primera vez que nos acompañas y les reitero muchas gracias a todos ustedes. Adiós.